Hola, buenas tardes. En esta ocasión les estaré hablando acerca del cáncer cervicuterino. Bien, el cáncer cervicuterino es un problema de salud pública debido a su alta incidencia, a su mortalidad y especialmente entre mujeres en edad reproductiva. Eh, la incidencia internacional del cáncer cervicuterino tiende a reflejar las diferencias en cultura, actitudes de promiscuidad sexual, introducción y desempeño a los programas de tamizaje, principalmente en poblaciones que tienen bajos rangos de tamizaje. A nivel mundial, esta neoplasia constituye el cuarto lugar a nivel mundial. Tiene una mortalidad de 266,000 casos por año, dependiendo de la zona geográfica, la condición socioeconómica y el estado de oferta de salud del paciente con cáncer. Las diversas poblaciones en riesgo, especialmente son países de bajos y medianos recursos. En México el cáncer cervicuterino es un problema de salud pública. Según las estadísticas del INEGI del 2012, representó el 9.7% de la ocupación hospitalaria, y en esta tabla se muestran las principales incidencias por año, por cada 100,000 mujeres por año, por edad y por el riesgo acumulado a los 75 años, en México, en América Central y a nivel mundial. Bien, pues entre los factores de riesgo para el cáncer cervicuterino vamos a encontrar un bajo nivel sociocultural, un inicio temprano de la actividad sexual, múltiples parejas sexuales, la infección por el virus del papiloma humano principalmente, infecciones por el VIH y el tabaquismo. Actualmente los datos epidemiológicos combinados son suficientes para identificar el VPH como el agente etiológico más importante en el desarrollo de esta neoplasia. Aproximadamente 40 tipos de VPH infectan al epitelio cervical. Entre los más importantes que causan cáncer cervicuterino vamos a encontrar al VPH tipo 16 y al VPH tipo 18. El VPH tipo 16 es el genotipo más carcinogénico y ocurre aproximadamente en el 55 a 60% de todos los carcinomas cervicales. El VPH 18 es el segundo tipo más carcinogénico y este tiende a ocurrir en el 10 al 15% de todos los tumores. En las mujeres mexicanas se identificó a los tipos 16 y 18 en hasta el 80% de todos los casos de cáncer cervical invasor. Bien, y según la clasificación histológica vamos a encontrar que el más frecuente es el carcinoma epidermoide con un 91.5%, seguido del adenocarcinoma con un 3.7% y finalmente vamos a tener al carcinoma adenoescamoso en 1.7%. Bien, pues entre las principales etapas del cáncer de cuello uterino vamos a tener que en la etapa 1 el cáncer es exclusivo del cuello uterino. En la etapa 2 el cáncer se disemina desde el cuello uterino hasta la parte superior de la vagina o hasta el tejido que rodea el útero. En la etapa 3 el cáncer se disemina de la parte inferior de la vagina o a la pared pélvica. Esto puede bloquear el flujo de orina a la vejiga. Y en la etapa 4 el cáncer se disemina a otras partes del cuerpo o fuera de la pelvis o a ganglios adyacentes. Entre las principales manifestaciones clínicas vamos a tener que las mujeres en la etapa temprana van a cursar asintomáticas, en la etapa tardía van a comenzar. Las lesiones inician, en la etapa tardía hasta que una lesión preinvasora se torna en cáncer invasor, y cuando esto ocurre principalmente los síntomas más comunes van a ser sangrado vaginal anormal,
puede ser poscoital, intermenstrual o posmenopáusico. Puede haber una secreción vaginal inusual con contenido seroso sanguinolento, con un olor fétido. Hay dolor durante el coito vaginal y pues la palpación del tumor en el cérvix puede ser visto con una especuloscopía simple. Y en las etapas localmente avanzadas, la paciente puede presentar dolor pélvico, edema de las extremidades inferiores, ganglios inguinales palpables, puede haber una secreción fétida transvaginal y una presencia de fístula urinaria o rectal hacia la vagina. Bien, para la prevención del cáncer cervicouterino vamos a tener que el escrutinio debe realizarse a los 21 años. Para esto tenemos a la citología cervicovaginal. Esta consta de una sensibilidad del 78% y tiene una especificidad del 96 al 99%. Según la norma oficial mexicana, el escrutinio se debe realizar entre los 25 y los 64 años o al inicio de la vida sexual, y en las mujeres con 2 o más citologías negativas se debe realizar un escrutinio a cada 3 años. Y la colposcopía puede detectar verrugas y pólipos, laceraciones, úlceras, inflamación del cuello de la matriz, cáncer en el cuello de la matriz o en la vagina. Si hay una lesión detectada, dependiendo de esta, se debe realizar una colposcopía a cada 3 o a cada 6 meses. Y el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por tumores malignos en los países en vías de desarrollo como México. Bien, para el diagnóstico, con ayuda del escrutinio, cuando se detecta una lesión maligna temprana, las pacientes deben ser evaluadas a través de la colposcopía, la citología y la toma de biopsia. En el caso del cáncer cervical invasor, el interrogatorio y la exploración física pues son fundamentales para la estadificación del cáncer. Y en los tumores localmente avanzados se debe realizar una prueba de funcionamiento hepático, además de los estudios rutinarios como son la tomografía computarizada o la resonancia magnética. La citoscopía y la rectosimoidoscopía se solicitan en el caso de una sospecha de invasión vesical o rectal. Bien, en esta tabla se muestran las principales estadificaciones clínicas del cáncer cervicouterino. En el estadio 1 vamos a encontrar que está estrictamente confinado al cuello uterino. El cáncer invasor es identificado solo a través del microscopio. Vamos a tener que en el estadio IA1 la invasión al estroma no es mayor de 3 milímetros de profundidad y no más de 7 milímetros de extensión superficial. En el estadio IA2 la invasión del estroma es mayor de 3 milímetros pero no más de 5 milímetros de profundidad. En el estadio IB la lesión es clínicamente visible y está confinada al cérvix y las lesiones son preclínicas. En el estadio IB1 vamos a tener que las lesiones son clínicas y no son mayores de 4 centímetros. En el estadio IB2 las lesiones son clínicas y son mayores de 4 centímetros. En el estadio 2 se extiende más allá del cuello uterino, pero no a la pared pélvica, y el carcinoma va a involucrar a la vejiga, pero no al tercio inferior. En este estadio tenemos al 2A1, las lesiones son clínicas y no son mayores de 4 centímetros. Tenemos al estadio 2A2, las lesiones clínicas no son mayores de 4 centímetros. Y tenemos al estadio 2B, que involucra parametrial, tiene un involucramiento parametrial sin llegar a la pared pélvica. En el estadio 3, el carcinoma se va a extender hacia la pared pélvica o afectar el tercio inferior de la vagina, o va a existir una hidronefrosis o una insuficiencia renal. En este estadio vamos a tener al estadio 3A y al estadio 3B. En el estadio 3A
Se va a extender al tercio inferior de la vagina y en el estadio 3B se extiende hasta la pared pélvica o va a provocar una hidronefrosis o una insuficiencia renal o las dos. En el estadio 4 el carcinoma va a invadir a la mucosa de la vejiga o el recto y se va a extender más allá de la pelvis verdadera. En el estadio 4A, el carcinoma va a invadir a la mucosa de la vejiga o al recto, y en el estadio 4B hay una diseminación a órganos a distancia. Y para la estadificación, pues se recomienda la realización de la biopsia, una biometría hemática, el examen pélvico, una citoscopía, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. Bien, para el tratamiento del cáncer cervicouterino se recomienda que en las etapas tempranas se traten con un tratamiento quirúrgico, mientras que en la etapa avanzada se recomienda que sea con radioterapia concomitante o con quimioterapia, mientras que en las pacientes con metástasis a distancia se recomienda el tratamiento con quimioterapia o con cuidados paliativos. Vamos a tener que en la etapa clínica preinvasiva el tratamiento va a ser con un cono o escisión electroquirúrgica y van a existir otras opciones que pueden ser por láser, por crioterapia o histerectomía simple. En la etapa clínica invasiva, en la etapa clínica IA1, se recomienda que se realice una histerectomía total, abdominal o una traquelectomía, mientras que en la etapa clínica IA1 sin permeación linfovascular, se recomienda realizar una biopsia con cono con márgenes quirúrgicos negativos, preferiblemente de 3 milímetros. En esta etapa clínica sin invasión linfovascular, las posibilidades de metástasis ganglionar suelen ser menores al 1%, por lo que el tratamiento con cono es una opción en pacientes que desean preservar la fertilidad. Mientras que la histerectomía simple es una opción en las pacientes con paridad satisfecha o que no desean la preservación de la fertilidad. En la etapa clínica IA1 con permeación linfovascular se recomienda realizar una biopsia con cono o con márgenes quirúrgicos negativos, preferiblemente de 3 milímetros, y en caso de documentarse una permeación linfovascular se debe realizar una disección ganglionar pélvica. Otra opción sería la traquelectomía radical con disección ganglionar pélvica, mientras que en la etapa clínica IA2 se va a recomendar una histerectomía con disección ganglionar pélvica. Bien, pues la radioterapia está indicada en las pacientes que no son susceptibles a un abordaje quirúrgico. Pueden ser tratadas en la modalidad de braquiterapia. Las dosis de tratamiento son de 65 a 75 grays con braquiterapia o pueden ser tratadas con braquiterapia de alta tasa de dosis. Esta puede ser habitualmente de 7 grays en la etapa clínica IB1 y en la etapa clínica 2A1. El tratamiento consiste en una histerectomía radical más una disección ganglionar pélvica y puede ir acompañada de radioterapia externa, mientras que en pacientes que no deseen preservar la fertilidad se recomienda la histerectomía radical con una disección pélvica, y pues este es un tratamiento adecuado para este tipo de pacientes. Mientras que en los pacientes con interés por preservar la fertilidad se suele indicar traquelectomía con linfadenectomía laparoscópica en estadios clínicos IA2 y IB1 con tumores de 2 centímetros o menos. Bien, la técnica de ganglio centinela está indicado en el manejo quirúrgico de pacientes con cáncer cervicouterino.
se van a obtener mejores resultados en tumores de 2 centímetros y menos. Otra opción de tratamiento es la radioterapia definitiva, dosis a pelvis con radioterapia externa de 45 a 50 grays en fracciones de 1.8 a 2 grays, seguidos de braquiterapia y 4 fracciones de 7 grays o 35 grays. En la etapa clínica IB2, IVA, se trata con radioterapia concomitante o con quimioterapia. La radioterapia es de dosis a pelvis con una radioterapia externa de 45 a 50 grays con fracciones de 1.8 a 2 grays en un lapso de 5 semanas, y esto seguido de braquiterapia en 4 fracciones de 7 grays o con 35 grays. Mientras que en la quimioterapia el agente de elección es el cisplatino semanal, en el cual se va a aplicar durante la radioterapia externa como un radiosensibilizador. En la etapa clínica IVB, en pacientes con metástasis, las pacientes con metástasis a distancia son tratadas con quimioterapia. Y en el tratamiento postoperatorio se recomienda la radioterapia adyuvante postoperatoria. Las pacientes con factores de alto riesgo de recurrencia, como tamaño del tumor de 4 centímetros y mayor. El pronóstico del cáncer cervicouterino, vamos a tener que la probabilidad de control local y supervivencia en los pacientes con cáncer cervicouterino está relacionado con la etapa clínica. Aquí en esta diapositiva se muestra una tabla que muestra el control local y la supervivencia de los pacientes en los estadios clínicos del cáncer. La vigilancia del cáncer cervicouterino vamos a tener que se debe realizar con base al consenso internacional, según la etapa en el momento del diagnóstico y el tratamiento recibido. Se va a considerar que la vigilancia bianual va a ser suficiente en pacientes de bajo riesgo, y para pacientes de alto riesgo de recurrencia se va a recomendar a cada 3 meses los primeros 2 años y de forma bianual del tercero al quinto año, posteriormente de forma anual. Se considera un pilar para el seguimiento la educación de la paciente acerca de la reducción del peso corporal con base a el cese del tabaquismo y a la instrucción sobre los datos alarma como flujo fétido o sangrado transvaginal y la pérdida de peso o la tos persistente.